Buenos días, doctora, compañeros. En el día de hoy, mi compañero Pablo Reyes y mi persona, Marilyn Llerena, le vamos a hablar sobre el síndrome del ojo seco. Definición. Se dice que hay ojo seco cuando existe un volumen escaso o una difusión lagrimal, lo que da lugar a una película lagrimal inestable y alteraciones de la superficie ocular. Esta es una enfermedad extraordinariamente común, sobre todo en mujeres posmenopáusicas y en ancianos. Antes de entrar en lleno al tema, debemos saber las siguientes definiciones. Queratoconjuntivitis seca. Se aplica a cualquier ojo con algún grado de sequedad. Xeroftalmia. Describe un ojo seco por avitaminosis A. Xerosis es la sequedad ocular extrema con queratinización que se produce en ojos con cicatrización conjuntival significativa. Y síndrome de Sjögren es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmunitario en cuyo cuadro clínico se incluye la sequedad ocular. Elementos de la película lagrimal. La película lagrimal tiene tres capas: la lipídica, segregada por las glándulas de meibomio; acuosa, segregada por las glándulas lagrimales; mucosa, segregada principalmente por las células caliciformes de la conjuntiva. Estos constituyentes de la lágrima son complejos, habiéndose identificado en ellos hasta unos 100 proteínas distintas. Extensión de la película lagrimal. La película lagrimal se distribuye mecánicamente sobre la superficie ocular mediante un mecanismo de parpadeo con control nervioso. Se requieren los tres factores siguientes para un recubrimiento superficial eficaz por la película lagrimal: reflejo del parpadeo normal, contacto entre la superficie ocular externa y los párpados, epitelio corneal normal. Composición de las capas de la película lagrimal. Capa lipídica. La capa lipídica externa está compuesta por una fase polar adyacente a la fase acuomucinosa que contiene fosfolípidos y una fase apolar que contiene cera, ésteres de colesterol y triglicéridos. Los lípidos polares se unen a lipocalinas de la capa acuosa. Estas son pequeñas proteínas segregadas con la capacidad de ligar moléculas hidrófobas y que también podrían contribuir a la viscosidad lagrimal. El movimiento del párpado es importante para liberar lípidos de la glándula de párpado. El espesor de esta capa puede aumentar mediante el parpadeo voluntario y a la inversa, reduciéndose con un parpadeo poco frecuente. Capa acuosa. Está compuesta por agua, electrolitos, mucina disuelta y proteínas, factores de crecimiento derivados de la glándula lagrimal cuya síntesis aumenta en respuesta a agresiones, citocinas proinflamatorias como las interleucinas que se acumulan al dormir cuando la producción de lágrimas se reduce. Capa mucosa. Las mucinas son glucoproteínas de alto peso molecular que pueden ser transmembranosas o secretoras. La mucina secretora se divide en gelicantes y solubles. Son sintetizadas principalmente por las células caliciformes de la conjuntiva, pero también por las glándulas lagrimales. Las células epiteliales superficiales de la córnea y la conjuntiva producen la mucina transmembranosa que forman sus glucocáliz. La tinción del epitelio enfermo con rosa de Bengala indica ausencia de la capa mucina transmembranosa y el gel, con la consiguiente exposición de la superficie celular. La lesión de las células epiteliales impide la adherencia normales de la película lagrimales. Funciones de las capas de la película lagrimal. Capa lipídica. Evitar la evaporación de la capa acuosa y mantener el grosor de la película lagrimal. Actuar como surfactante que permite que la película lagrimal se extienda. Su deficiencia da lugar a ojo seco evaporativo. Capa acuosa. Sus funciones son suministrar oxígeno atmosférico al epitelio corneal, actividad antibacteriana gracias a las proteínas como LGA, lisocimas y lactoferinas, lavar residuos, estímulos nocivos y facilitar el transporte de leucocitos después de una agresión, y por último proporcionar una superficie corneal ópticamente lisa igualando irregularidades mínimas. Capa mucosa. Permite la aumentación del epitelio corneal al transformar su superficie de hidrófoba a hidrofila. Lubrica, y la deficiencia de la capa de mucina puede darse en ojo seco tanto por deficiencia acuosa como por estado evaporativo. Entre las causas de pérdida de células caliciformes se encuentra la conjuntivitis cicatrizantes, la hipovitaminosis A, la quemadura química y la toxicidad por fármacos.
Secreción de la capa acuosa. Las glándulas lagrimales principales producen alrededor del 95% del componente acuoso de las lágrimas, correspondiendo el resto a las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y Wolfram. La secreción de la lágrima tiene un componente básico, de reposo, y otro de reflejo mucho mayor. Este último se produce en respuesta a la estimulación sensitiva de la córnea y la conjuntiva, la ruptura de la película lagrimal y la inflamación ocular, y está mediada por el quinto par craneal. Se reduce con anestesia tópica y apenas existe durante el sueño. La secreción puede incrementarse en un 500% en respuesta a agresiones. Regulación de los componentes de la película lagrimal. Hormonal. Los andrógenos son las principales hormonas responsables de la regulación de la síntesis lipídica. Los receptores de estrógeno y progesterona de la conjuntiva y la glándula lagrimal son esenciales para el funcionamiento normal de estos tejidos nerviosos, a través de fibra adyacente a las glándulas lagrimales y células caliciformes que estimulan la secreción acuosa y de mucina. Mecanismo etiopatogénico. Los 4 principales mecanismos interrelacionados que parecen intervenir en la aparición de ojos secos son la estabilidad lagrimal, la hiperosmolaridad de la lágrima, la inflamación y las lesiones de la superficie ocular. Existe inflamación de la conjuntiva y las glándulas accesorias, así como el de la superficie ocular, en el 80% de los pacientes con queratoconjuntivitis seca, y pueden ser tanto una causa como una consecuencia de la sequedad ocular y amplificado y perpetuado la enfermedad. La presencia de inflamación puede justificar la utilización de antiinflamatorios como los corticoides. Clasificación. Suele aplicarse la clasificación del ojo seco del International Dry Eyes Workshop de 2007 con una división básica en 2 subtipos, por deficiencia acuosa y evaporativo. Por deficiencia acuosa, ojo seco por síndrome de Sjögren primario o secundario y ojos secos sin Sjögren, los cuales incluyen una deficiencia lagrimal primaria, como por ejemplo sequedad ocular senil, o secundaria, que por ejemplo puede ser una infiltración inflamatoria y neoplásica de la glándula lagrimal. La obstrucción del conducto de la glándula lagrimal, por ejemplo, puede ser por un tracoma o por un pemfigoide cicatricial. Y la hiposecreción refleja puede ser tanto sensitiva o por bloqueo motor. La sensitiva, por ejemplo, puede ser por el uso de lente de contacto y por bloqueo motor puede ser una lesión del nervio facial, fármacos sistémicos, entre otras. Evaporativo. Esta se divide en 2. Intrínseco es la deficiencia de las glándulas de meibomio, por ejemplo, una blefaritis posterior y acné rosácea, trastornos de la apertura palpebral, por ejemplo, una exposición escleral excesiva, refracción palpebral, proptosis y parálisis facial. Una baja frecuencia del parpadeo, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, uso prolongado de pantallas de ordenador, lectura, ver televisión, etc. Y fármacos, por ejemplo, antihistamínicos, B-bloqueantes, antiespasmódicos y diuréticos. Y en la otra parte del evaporativo tenemos extrínsecos, que estos incluyen la hipovitaminosis A, los medicamentos tópicos, incluidos los efectos de los conservantes, uso de lente de contacto, enfermedades de la superficie ocular, como la conjuntivitis alérgica. En esta clasificación incluyen el efecto de los factores ambientales. Además de la clasificación básica del International Dry Eyes Workshop, este destacó el efecto del ambiente en los tipos de ojos secos que presenta un paciente. Estos factores ambientales pueden ser internos, como la edad, el estado hormonal y el patrón de comportamiento, y externos, como la exacerbación de los factores evaporativos en un ambiente con baja humedad relativa. Ahora les hablaré sobre el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria
caracterizada por inflamación linfocitaria y destrucción de las glándulas lagrimales y salivales, así como de otros órganos exocrinos. La tríada clásica consiste en ojo seco, sequedad bucal y agrandamiento de la glándula parótida, pero a menudo hay otras manifestaciones y pueden verse afectadas todos los sistemas corporales. Aunque en la práctica clínica suele llegarse al diagnóstico de un modo menos estricto, el American College of Rheumatology ha propuesto los siguientes criterios diagnósticos específicos para los pacientes con el cuadro clínico que sugiera. El número 1. Positividad para anticuerpos anti-SSA o anti-SSB, o factores reumatoide positivos más anticuerpos antinucleares significativamente positivos, cierto grado de tinción de la superficie ocular y cierto grado de cianodenitis linfocítica focal en la biopsia de las glándulas salivales. Cuadro clínico. Síntomas. El síntoma ocular más frecuente es la sensación de sequedad, arenilla y quemazón que típicamente empeora a lo largo del día. También son frecuentes la secreción filamentosa, la borrosidad visual transitoria, el enrojecimiento y la aglutinación de pestañas. Es rara la ausencia de lagrimal emocional o reflejo. Los síntomas de queratoconjuntivitis seca a menudo se agravan en condiciones en las que aumenta la evaporización de lágrima, por ejemplo en aires acondicionados, viento y calefacción central, o tras la lectura prolongada, o en el uso de monitores de video, donde se reduce la frecuencia de parpadeo. Cuadro clínico. Signos. Es frecuente la blefaritis posterior con difusión de la glándula de meibomio, conjuntiva, enrojecimiento, tinción con fluoresceína y rosa bengala, queratinización, y la conjuntivocalacia es una consecuencia y un factor de empeoramiento de la irritación ocular crónica por ojo seco, de forma que se perpetúa un círculo vicioso. También es normal encontrar otros trastornos en la superficie ocular. Película lagrimal. En el ojo normal, cuando se rompe la película lagrimal, la capa mucinosa se contamina con lípidos, pero es arrastrada por lavado. En ojo seco, la mucina contaminada con lípidos se acumula en la película lagrimal en forma de partículas y detritos, que se mueven con cada parpadeo. El menisco o banda marginal lagrimal permite estimar de modo aproximado el volumen acuoso de la película lagrimal. En el ojo normal alcanza una altura de 0.2 a 0.4 milímetros, pero en ojo seco está adelgazada o ausente. Córnea. Erosiones epiteliales punteadas que se tiñen bien con fluoresceína. Los filamentos son hebras de moco y dendritos, como células epiteliales desyesadas, que típicamente se anclan a la superficie corneal por un extremo. Se tiñen bien con rosa de bengala, pero menos con fluoresceína. En el ojo seco grave pueden formarse placas mucosas con los mismos componentes. Consisten en lesiones semitransparentes, blancas o grisáceas, a menudo ligeramente elevadas con diferentes tamaños. Pueden haber complicaciones que amenacen la visión, con defectos epiteliales, lisis corneales, perforaciones y queratitis bacterianas. Pruebas complementarias. El objetivo de las pruebas complementarias es confirmar y cuantificar el diagnóstico clínico del ojo seco. Lamentablemente, aunque la repetitividad de los síntomas es buena, no ocurre lo mismo con las pruebas clínicas, habiendo poca correlación entre los síntomas y pruebas. Las pruebas pueden medir los siguientes parámetros: estabilidad de la película lagrimal mediante su tiempo de ruptura, producción de lágrimas y enfermedad de la superficie ocular. Ahora les hablaré un poco más sobre cada una de las pruebas. Tiempo de ruptura de la película lagrimal. Esta se mide así. Se instala en el fondo de saco inferior fluorescerina al 2% o una tira impregnada con fluorescerina humedecida con suero fisiológico sin conservantes. Se pide al paciente que parpadee varias veces. Se examina la película lagrimal en la lámpara de hendidura usando un haz ancho y el filtro azul cobalto. Después de un intervalo
Aparecen puntos o líneas negras en la película teñida con fluorescerina, lo que indica la formación de áreas de desacación. Como se muestra en la imagen, pueden ver unos puntitos de color negro. Prueba de Schmidt. La prueba se realiza del siguiente modo. Se seca con cuidado el exceso de lágrimas. Si se aplica una anestesia tópica, debe retirarse lo que sobre del fondo del saco inferior con papel de filtro. Se doblan 5 milímetros de un extremo del papel de filtro y se inserta en la unión de los tercios medios y externos del párpado inferior, con cuidado de no tocar ni la córnea ni las pestañas. Se pide al paciente que mantenga los ojos cerrados sin apretar. A los 5 minutos se retira el papel filtro y se mide la longitud humedecida desde el pliegue. Se considera normal un valor inferior de 10 milímetros a 5 milímetros sin anestesia o menor de 6 milímetros con anestesia. Como se muestra en la imagen, aquí tenemos a un paciente con el papel de filtro. La tinción de la superficie ocular. La fluorescerina. Esta tiñe el epitelio corneal y conjuntival en sitios con tal grado de lesión que el colorante puede penetrar en el tejido. La rosa de Bengala es un colorante con afinidad para las células epiteliales muertas o desvitalizadas cuya capa de mucosina se perdió o alteró. El verde lisamina tiñe de modo similar al rosa de Bengala, pero causa menos irritación, por lo que es preferible. Y el patrón de tinción puede facilitar el diagnóstico. La tinción intrapalpebral de la córnea y la conjuntiva es típica de la tensión de las lágrimas acuosas. La tinción conjuntival superior puede indicar queratoconjuntivitis lipídica superior. Y la tinción inferior de la córnea y la conjuntiva aparece a menudo en pacientes con blefaritis o exposición. Aquí, como muestran las imágenes, podemos ver diferentes tipos de tinción en la superficie ocular. Como se muestra en la imagen C del medio, es la tinción con rosa de Bengala. Como se muestra en la imagen B, en la parte superior, podemos mostrar los filamentos y las placas corneales. Y como se muestra en la imagen B inferior, se muestra el patrón de tinción en el área de la conjuntiva y en el área de la córnea. Y otras pruebas tenemos. Existen técnicas para medir la osmolaridad de la película lagrimal, siendo este un método diagnóstico de gran precisión. La medición de los componentes de la lágrima. Pueden tomarse muestras de lágrimas para analizar la presencia de marcadores normales elevados en el ojo seco. Y la meniscometría lagrimal cuantifica la altura y, por lo tanto, el volumen del menisco del párpado inferior. Y la citología de impresión puede determinar el número de células caliciformes. Tratamientos. Dentro de los tratamientos tenemos la estrategia. Los procesos etiopatogénicos subyacentes en el ojo seco generalmente son irreversibles, por lo que el tratamiento se dirige a controlar los síntomas y evitar las alteraciones de la superficie ocular. El YU ha publicado unas recomendaciones basadas en otras directrices anteriores, que sugiere diferenciar opciones terapéuticas según el nivel de gravedad de la enfermedad valorada del 1 al 4. Las recomendaciones del YU también pueden aplicarse de forma gradual, pasando al siguiente nivel si la medida anterior ha sido insuficiente. Nivel 1.
Educación y modificaciones ambientales dietéticas. Establecer expectativas realistas e insistir en la importancia de un buen cumplimiento. Revisión de estilo de vida, como la importancia del parpadeo al leer, ver televisión o uso de ordenadores. Y consejos respecto al uso de lente de contacto. Revisión ambiental, por ejemplo, puede ser posible aumentar el grado de humedad en ciertos ambientes. Es recomendable emplear dispositivos de ayuda para instilar colirios en pacientes con pérdida de destreza. Advertir a pacientes de que la cirugía refractiva con láser puede empeorar el ojo seco. Revisión de las medicaciones sistémicas que pueden agravar la sequedad y eliminar los fármacos implicados. Si es posible, debe suspenderse los colirios tóxicos o con conservantes. Lágrimas artificiales, incluidos geles y pomadas. Algunos autores recomiendan el uso de colirios con conservantes en el nivel 1 y de gotas sin conservantes en el nivel 2. En algunos pacientes pueden estar indicados los agentes mucolíticos. Terapia palpebral. Medidas básicas como compresas calientes e higiene palpebral en la blefaritis. Puede valorarse la cirugía correcta del párpado de modo precoz. La largostalmia nocturna puede mejorarse cerrando los párpados con emparatrapos al acostarse, llevando gafas de natación para dormir o en el caso extremos mediante una tarsografía lateral. Nivel 2. Las lágrimas artificiales sin conservantes son consideradas medidas del nivel 2 por algunos autores. Antiinflamatorios como corticoides tópicos, ácido omega 3 por vía oral y otros fármacos como cicloporinas tópicas, tetraciclinas, tampones puntuales, secretagogos, gafas con cámaras húmedas y cubiertas laterales para gafas. Nivel 3. Colirios de suero, lentes de contacto, oclusión puntual permanentes. En el nivel 4, antiinflamatorios sistémicos, cirugías como cirugía palpebral como tarsografía, autotrasplante de glándula salival, trasplante de mucosa o membrana amniótica para complicaciones corneales. Lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales tienen una formulación relativamente simple que no pueden aproximarse a la complejidad bioquímica y estructural de la película lagrimal normal. Además, sus aplicaciones es periódica, no continua. Casi todas se basan en la sustitución de la fase acuosa de la película lagrimal. No hay sustituto para la mucina. Y la parafina solo remedia parcialmente la acción de los lípidos lagrimales. La frecuencia óptica de instilación varía según su composición y la gravedad del ojo seco. Colirios y geles. Existe gran variedad de presentaciones. Ningún agente o categoría farmacológica ha demostrado su superioridad y algunos pacientes pueden preferir una lágrima concreta sin una justificación clara. Los derivados de celulosa son adecuados en casos leves. Los geles de carbomero se adhieren a la superficie ocular y por ello su efecto es más duradero, pero algunos pacientes se quejan de visión borrosa. El discofusol es un fármaco nuevo que actúa como secretagogo tópico. Otro principal activo sería el alcohol de polivinílico, que aumenta la persistencia de la película lagrimal y es útil en la deficiencia de mucina. Las pomadas que contienen vaselina pueden aplicarse al acostarse como complemento de los colirios o geles usados durante el día, pero no sirven para otras horas porque causan marcada borrosidad visual. Algunos médicos no las prescriben para uso prolongado. Los nebulizadores palpebrales se aplican con el ojo cerrado y contienen típicamente liposomas con moléculas que estabilizan la película lagrimal y reducen la evaporación. Los insertos de lágrimas artificiales se colocan una o dos veces al día y ofrecen un efecto terapéutico duradero, por lo que son preferidos por algunos pacientes. Mucolíticos. El colirio de acetilceteína al 5% sirve para disolver filamentos y placas mucosas corneales, aunque pueden causar irritaciones al instilarlas, huelen mal y caducan pronto. También pueden recurrirse al desbrindamiento manual de los filamentos. Los conservantes pueden causar toxicidad significativa, sobre todo después de la oclusión puntual. Actualmente se disponen de abundantes colirios sin conservantes, incluidos algunos preparados multidosis, y en general son preferibles a los fármacos con conservantes en todos los cuadros, salvo los más leves, y siempre que haya que usarlo más de 3 o 4 veces al día.
Oclusión puntual. La oclusión del punto lagrimal reduce el drenaje lagrimal, por lo que mantiene la lágrima natural y prolonga el efecto de las lágrimas artificiales. Es muy útil en pacientes con queratoconjuntivitis seca de moderada a grave que no responden a la instilación frecuente de lágrimas artificiales. Para obtener una oclusión transitoria se introduce tampones de colágeno en los canalículos, pues se disuelven a lo largo de varias semanas. Su principal objetivo es comprobar que no aparezcan epíforas tras la oclusión permanente. Inicialmente se ocluye los puntos inferiores y se revisa al paciente al cabo de 1 o 2 semanas. Si el paciente queda asintomático y sin epífora, se puede retirar los tampones. Entonces se puede realizar la oclusión permanente de los canalículos inferiores. En la queratoconjuntivitis seca grave se debe taponearse tanto el canalículo inferior como el superior. Puede conseguirse una oclusión prolongada reversible con tampones de silicona o tampones de colágeno de larga duración, de 2 a 6 meses. Las posibles complicaciones son extrusión, formación de granuloma y migración distal. Los tampones que avanzan a la proporción horizontal del canalículo no pueden ser visualizados y, aunque normalmente puedan ser arrastrados mediante irrigación con suero, si causan epífora no siempre es posible y deben retirarse quirúrgicamente. La oclusión permanente solo debe llevarse a cabo en pacientes con ojos secos graves que han respondido favorablemente y sin epífora a los tampones transitorios. Debe evitarse en pacientes, sobre todo jóvenes, que puedan tener patología reversible. No debe ocluirse los 4 puntos a la vez. La oclusión permanente se consigue tras dilatar los puntos lagrimales y coagular el canalículo proximal mediante cauterización. Tras una oclusión exitosa, hay que vigilar que no repermeabilice. La cauterización con láser consigue resultados menos consistentes que la coagulación térmica. Antiinflamatorios. Los corticoides típicos, generalmente preparados de baja potencia como la fluorometolona, son un tratamiento complementario eficaz en las exacerbaciones. Deben contraponerse en riesgo de un tratamiento prolongado a los posibles beneficios en cada caso. Los suplementos de ácidos grasos omega pueden conseguir una mejoría espectacular en los síntomas y reducir el uso de medicamentos tópicos. La tetraciclina orales en pautas prolongadas, a menudo de 3 meses a dosis relativamente baja, puede controlar la blefaritis asociada, especialmente la meibomianitis, y reducir los niveles de mediadores inflamatorios en lágrima. La doxorubicina es preferible a la minoxidil por su mejor perfil de seguridad. La ciclosporina tópica reduce la inflamación mediada por linfocitos T en el tejido lagrimal, lo que deriva en un aumento en el número de células caliciformes y una reversión de la metataplasia escamosa de la conjuntiva. Lente de contacto. Aunque el uso de lente de contacto puede agravar el ojo seco, sobre todo por su efecto inflamatorio, sensitivo y evaporativo, debe sopesarse su uso como reservorio de líquido detrás de la lente, siendo además eficaces para aliviar síntomas por alteraciones corneales secundarias. Hay que advertir al paciente de riesgo de queratitis bacteriana. Las lentes de EMMA de baja hidratación pueden adaptarse satisfactoriamente en ojos moderadamente secos. La lente de elastómeros de silicona no contiene agua y transmite muy bien el oxígeno, por lo que son eficaces para proteger la córnea de deficiencia extrema de la película lagrimal, aunque el depósito de residuos sobre su superficie puede alterar la visión y causar problemas. La oclusión con lente de contacto esclerares permeables al gas proporciona un reservorio de suero sobre la córnea. Puede emplearse en ojos extremadamente secos con exposición. Optimización de la humedad ambiental. Reducción de la temperatura de la habitación para minimizar la evaporación de lágrimas. Puede probarse los humidificadores, aunque a menudo son decepcionantes porque muchos aparatos son incapaces de incrementar significativamente la humedad relativa de una habitación de tamaño medio. Puede lograrse un aumento localizado de la humedad mediante gafas con cámara húmeda o protectores laterales, aunque pueden ser estéticamente inaceptables. Otras opciones. La inyección de toxina botulínica al músculo orbicular puede ayudar a controlar el blefaroespasmo que con frecuencia acompaña al ojo seco grave. Si se inyecta en el canto interno, también puede reducir el drenaje lagrimal, presumiblemente porque limita los movimientos palpebrables. Los colinérgicos orales como la policarpina
y la cevimelina pueden reducir los síntomas de sequedad ocular y vocal en pacientes. Entre sus efectos adversos se encuentra la visión borrosa y sudoración, que pueden ser menos acusados con la cevimelina. El trasplante de glándula submandibular para ojo seco extremo requiere una cirugía complicada y puede dar lugar a niveles excesivos de mocos en la película lagrimal. Colirios de suero. El suero autólogo o cordón umbilical, el componente que da tras la coagulación de la sangre, ha conseguido mejoría subjetiva y objetiva en estudios en pacientes con ojo seco. El suero autólogo puede favorecer la curación de defectos epiteliales persistentes, aunque su obtención y almacenamiento plantea problemas de índole práctica.